Buenas noches, ¿cómo están? Soy la doctora escribana Valeria Leone. En esta oportunidad les quiero hablar de la Ley de Urgente Consideración, Ley 19.889. No en su totalidad, porque es una ley bastante larga, con un articulado importante, cerca de 500 artículos, pero esencialmente me voy a enfocar en lo que tiene que ver con los desalojos y lanzamientos. La ley 19.889 rige desde el 24 de julio próximo pasado. ¿Cuáles son las innovaciones que trajo la LUC en cuanto a desalojos y lanzamientos? Ese es el tema que les quiero compartir. Para hacer un análisis un poco global o hacer una mención global de la ley está dividida en 11 secciones. Nosotros vamos a ver el capítulo 2 de la sección 9. La sección 1 es Seguridad Pública. La sección 2 es Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. La sección 3 es Educación. Sección 4, Economía y Empresas Públicas. Sección 5, Eficiencia del Estado. La sección 6 refiere al sector agropecuario. Sección 7, Relaciones Laborales y Seguridad Social. 8, Desarrollo Social y Salud. La sección 9, la que nos convoca, Normativa sobre la emergencia en vivienda. Ahí vemos el capítulo 2, Régimen de arrendamiento sin garantía. Los artículos 421 a 459 para ser más precisos. Y bueno, la ley tiene dos secciones más. La 10ª, modificaciones al Código Civil, y la 11ª, otras disposiciones, se llama. Bueno, primero que nada, se trata de arrendamientos sin garantía. Por lo tanto, esta ley no deroga ningún artículo del decreto 14.219 en materia de arrendamientos, ni de la 8.153, que es el régimen o estatutario o el libre contratación. Tampoco modifica artículos de la ley 14.384 de arrendamientos rurales. El artículo 421 de la LUC refiere al ámbito de aplicación, expresando bienes inmuebles sin importar su ubicación. Pero para que esta ley sea de aplicación, deben darse conjuntamente una serie de requisitos que están en la propia ley. Primero, el destino del inmueble tiene que ser casa-habitación. Puede haber una pequeña fábrica doméstica o artesanal que no tenga más de 2 empleados o que se ejerza una profesión universitaria o similar y sin embargo se seguirá considerando casa-habitación. Ausencia de garantías de cualquier naturaleza a favor del arrendador. El contrato debe ser escrito, debe consignarse expresamente el plazo y el precio del arriendo y debe dejarse constancia expresamente en el contrato del arrendamiento la voluntad de someterse a esta ley. O sea, las partes tienen que dejar consignado la voluntad de someterse a esta ley. En este contrato, las partes son bastante libres. Por ejemplo, en cuanto al plazo, el único límite es el del artículo 1782 del Código Civil, es decir, máximo 15 años. El precio puede ser en moneda, o sea, no está aquello de 2 años o 1 año de prórroga, no. El máximo es 15 años. Después pueden estipular el plazo contractual que deseen. El precio puede ser en moneda nacional o extranjera, unidades reajustables o unidades indexadas. Esto es una diferencia con lo estipulado en el Decreto Ley 14.219, donde está expresamente prohibido, así lo dice el artículo 76, cláusulas nulas, literal E, declara nula la cláusula que fije monto del alquiler en moneda extranjera. Solo está permitido en los arrendamientos por temporada o en contratos con organismos internacionales o con diplomáticos. Con respecto al reajuste de precio, si no se pacta y está en moneda nacional, es por IPC. Esto en la LUC estamos hablando, ¿verdad? Otro elemento del contrato es la facultad del arrendador de inspeccionar el inmueble en cualquier momento para corroborar su uso de acuerdo a lo establecido en el contrato. Por otro lado, estos contratos son oponibles a terceros a partir de su inscripción registral. Es decir, si el propietario enajenara el inmueble arrendado, el adquirente deberá respetar el contrato si está inscripto. Esa es una diferencia importante también. Otro aspecto es el subarrendamiento. El artículo 424 de la LUC dispone que la facultad de subarrendar total o parcialmente deberá constar por escrito. Esto, digamos que es igual al artículo 23 del Decreto Ley 14.219. Pero en la LUC, en caso que el inquilino subarrendador
perciba un alquiler mayor al que él le paga al arrendador, este podrá aumentar el precio hasta el valor que percibe su inquilino. En la 14.219 el artículo 68 dice lo mismo, pero además da la opción de rescindir. La LUC no habla de rescisión. Y antes de comenzar a hablar de las causales de desalojo, lo último que tenemos es la cesión del contrato. En la ley 19.889, es decir, en la LUC, el contrato de arrendamiento no se podrá ceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito del arrendador. En cambio, en el decreto 14.219, el artículo 20 prevé la cesión legal del arriendo sea de forma voluntaria, o sea, alcanza al cónyuge o excónyuge en caso de divorcio, a los ascendientes o descendientes en primer grado, hijos adoptivos o colaterales en segundo grado, cuando hayan convivido con el arrendatario desde el comienzo del contrato. En caso de divorcio o separación de cuerpos, el juez determinará cuál de los cónyuges continuará con el arriendo, y además el artículo dispone que deberá comunicarse en forma fehaciente al arrendador en un plazo no mayor de 60 días hábiles siguientes a la misma. Es decir, la comunicación es posterior a la cesión misma. En caso de fallecimiento, los derechos y obligaciones emergentes del contrato pasan a los herederos del arrendador y arrendatario, tal como dispone el artículo 1783 del Código Civil. Vamos a entrar un poquito en lo que son las causales de desalojo y a los lanzamientos previstos en la LUC. Siempre hay que tener presente que se trata de contratos donde no hay garantías. Si no, bueno, las partes se van a regir por la 14.219 como hasta ahora, como siempre, digamos. O, bueno, también puede ser eventualmente por la ley 8.153. Causales de desalojo. Bueno, la ley 19.889 distingue con plazo vigente o con plazo vencido. Desalojo con plazo contractual vigente solo puede pedirse a malos pagadores en caso de inmuebles expropiados o fincas ruinosas. Vamos a hablar del desalojo mal pagador. Está consagrado o establecido en el artículo 437 de la ley 19.889. Mora automática o 3 días. Esos son los casos que contempla este artículo 437. El primer cambio que trae la nueva ley refiere entonces a la intimación de pago. La mora se produce a los 3 días, no como en la 14.219, donde el artículo 55 considera incurso en mora a quien no pagó en los 10 días hábiles siguientes a la intimación, y esta solo puede hacerse 10 días después del momento en que el pago debió hacerse. Por lo tanto, ven que es mucho más largo el plazo. Bueno, acá con la LUC se puede intimar inmediatamente y cae en mora a los 3 días desde la intimación. Pero además se puede pactar la mora automática y también se puede intimar por telegrama colacionado. Ahí ya tenemos una primera abreviación en cuanto a plazos. ¿Cuál es el plazo del desalojo? Está estipulado en el artículo 439. Son 6 días hábiles a partir de la notificación, a diferencia de los 20 días que establece el artículo 48 de la 14.219. Citación de excepciones, artículo 440. También son 6 días hábiles. Nosotros venimos acostumbrados a lo que nos marca el artículo 355 del Código General del Proceso, que son 10 días hábiles. Bueno, ahora se reduce a 6. Solo pueden admitirse las excepciones del artículo 133 del CGP: incompetencia, litispendencia, defecto en el modo de proponer la demanda, incapacidad, prescripción, caducidad, cosa juzgada. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 421 también es una excepción que se puede oponer, es decir, que el contrato tenga garantías, que el contrato no diga que las partes se someten a la voluntad de la ley. Entonces ahí estaría faltando uno de los requisitos y también puede oponerse esa excepción. Y bueno, la excepción de pago también se puede oponer, por supuesto. Traslado de las excepciones, es decir, una vez que el inquilino contesta, digamos, se le da traslado al abogado del arrendador por 6 días hábiles. Eso está en el artículo 441, igual que el artículo 356 del CGP. O sea, ese plazo que tienen los abogados que tenemos, ¿verdad? Los abogados para contestar esas excepciones o para evacuar, mejor dicho, esas excepciones,
son 6 días hábiles, igual que lo eran en el Código General del Proceso. Y solo será apelable la sentencia definitiva que acoja o rechace las excepciones opuestas. Contra las demás providencias, entre ellas la que rechaza las excepciones sin sustanciar, solo admiten reposición. Lanzamiento. El lanzamiento está en el artículo 442. Son 5 días hábiles desde la notificación al arrendatario. Nosotros venimos acostumbrados a un plazo de 15 días. Y en cuanto a lo que son las prórrogas de lanzamiento, bueno, actualmente tenemos que pueden ser 30 días, pueden ser 60, a veces son 90. Allí, bueno, se presenta que la ley de invierno, que en la casa hay mujeres embarazadas menores de 14 años, mayores de 70, o a veces una cuestión simple de humanidad. Uno dice, bueno, no tengo algo para irme inmediatamente, y allí se presentan las prórrogas de lanzamiento. Bueno, el artículo 443 de la LUC dice que la prórroga es, o podrá ser, mejor dicho, por una sola vez, y no será por un plazo mayor a 5 días hábiles. Pero además deberá solicitarse con 2 días hábiles de anticipación al día fijado para el lanzamiento. Nosotros también veníamos acostumbrados muchas veces a presentarlo el día antes. Bueno, ahora tiene que ser por lo menos 2 días hábiles antes. La prórroga se computará a partir del día siguiente al decreto, siendo carga del solicitante comparecer a tomar conocimiento del resultado de su petición, o sea, si le dieron o no le dieron la prórroga. No corre la notificación ficta del artículo 86 del CGP. Y bueno, la providencia del lanzamiento, la que acoge o rechaza la prórroga de lanzamiento, y la que dispone el lanzamiento una vez vencida la prórroga, es irrecurrible. Tenemos lo que es la clausura del desalojo mal pagador. Se puede clausurar el proceso si dentro del plazo para oponer excepciones, es decir, 6 días hábiles, el inquilino consigna la suma adeudada más el 60% de esa suma como pago de intereses, tributos y costos devengados. En la 14219, artículo 51, habla del 40%. Bueno, en la LUC habla del 60%. La competencia, los jueces de paz departamental del lugar de ubicación del inmueble, sin importar la cuantía del asunto. Eso es al igual que en la 14219. Importante, el artículo 455 de la LUC dispone que no será necesario acreditar por el arrendador o propietario encontrarse al día en el pago de cualquier tributo nacional o departamental. Esto se opone a lo establecido en el artículo 7 del texto ordenado respecto al IRPF y a la ley 9189, que establece que ninguna oficina del Estado, municipio o entes autónomos dará curso, trámite o entrada a escrito que tenga relación con bienes inmuebles si previamente no se acredita el pago de la contribución inmobiliaria del año en curso, lo que se recuerda por circulares de la Suprema Corte de Justicia 43/86 y 9/1990. De hecho, es un fundamento que fue utilizado en el Juzgado de Paz Departamental de la capital de 11º turno. Bien, me refiero al solicitar el pago de la contribución. Bueno, ahora con la LUC, en este tipo de contratos sin garantía, la ley dice que no es necesario acreditar ningún tributo nacional o departamental. Desalojo por vencimiento de plazo. Vamos a irnos a la otra causal. Estábamos con mal pagador, vamos a desalojo por vencimiento de plazo. Está contemplado en el artículo 429 de la ley 19.889. El plazo del desalojo está en el artículo 430 de dicha ley. Son 30 días a partir de la notificación, a diferencia del decreto ley 14.219, que establece plazo de 1 año en su artículo 5, y en régimen de libre contratación la ley 8.153 prevé 2 plazos. Si se solicita el desalojo dentro de los 30 días de vencido el contrato, el plazo de desalojo son 6 meses. Si se solicita pasados esos 30 días, el plazo de desalojo es de 1 año. Bueno, con la LUC son 30 días. Citación de excepciones está en el artículo 431, son 6 días hábiles, como en el caso también del mal pagador que vimos. O sea, tienen 6 días el inquilino o los que estén arrendando para oponer sus excepciones o contestar, como se suele decir a veces. El traslado de las excepciones
Artículo 432, 6 días hábiles, como en el caso del mal pagador también y como habitualmente venimos trabajando, porque es lo que marca el CGP, o sea, ese plazo del traslado de las excepciones es el que ha permanecido incambiado. Lanzamiento, bueno, tenemos el artículo 433, habla de 15 días hábiles a partir de la notificación al arrendatario. La prórroga del lanzamiento está en el artículo 434 y dice que el lanzamiento podrá ser prorrogado por una sola vez, al igual que el mal pagador. No será por un plazo mayor a 7 días hábiles, en el mal pagador eran 5, y deberá también solicitarse con 2 días hábiles de anticipación al día fijado para el lanzamiento. La providencia que disponga el lanzamiento, así como la que acoja o rechace la solicitud de prórroga y la que disponga el lanzamiento una vez vencido el plazo de prórroga, es irrecurrible. ¿Sí? Bueno, este es el pequeño resumen que armé para compartir con ustedes. También los invito a leer la ley, la pueden bajar de la página del INPO, ley 19.889, y también está este libro que se lo puedo recomendar, Nuevo régimen de arrendamientos urbanos, creado por la ley 19.889 de Miguel Tomé y Liliana Frost. Lo pueden encontrar en la Asociación de Escribanos del Uruguay. Y si no, como les decía, directamente de la ley, allí pueden encontrar no solamente, por supuesto, lo que es los desalojos y lanzamientos, sino otros temas de interés que oportunamente los podremos también estar compartiendo y comentando por este medio. Bueno, muchas gracias y que pasen muy bien.